La educación y la pedagogía del siglo XVIII. Hola, soy Marjorie y hoy les hablaré sobre la educación y la pedagogía del siglo XVIII. Acompáñenme a explorar cómo este fascinante periodo histórico transformó nuestra comprensión de la enseñanza y sentó las bases para muchos principios educativos que hoy conocemos. En este video exploraremos la educación y la pedagogía del siglo XVIII, una época marcada por la Ilustración y el surgimiento de nuevas ideas educativas. Durante este siglo, la educación dejó de ser un privilegio exclusivo para las élites y comenzó a considerarse un derecho fundamental para todos. Pensadores como Juan Jacob Rousseau y Johann Heinrich Pestalozzi introdujeron conceptos innovadores que influenciaron la enseñanza adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. Acompáñenme mientras descubrimos cómo estas ideas transformaron la educación y sentaron las bases para los sistemas educativos modernos. El objetivo de este video es explorar y comprender las transformaciones clave en la educación y la pedagogía del siglo XVIII, destacando cómo las ideas de la Ilustración influyeron en el desarrollo de sistemas educativos más inclusivos y racionales. La educación en el siglo XVIII. Educación estatal. Durante el siglo XVIII, la participación del Estado en la educación comenzó a crecer especialmente en países como Alemania y Francia. Se promovió la educación pública regulando la enseñanza privada y tras la Revolución Francesa se implementó la educación primaria obligatoria. Estos cambios reflejaron una nueva visión donde la educación era vista como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Un ejemplo de educación estatal es en Prusia, el rey Federico el Grande implementó reformas educativas que hicieron la educación primaria obligatoria. Estas medidas ayudaron a aumentar la alfabetización y establecieron un modelo que otros países europeos imitaron. Educación nacional. En Francia se desarrolló una educación nacional centrada en países cívicos y patrióticos. La enseñanza buscaba formar ciudadanos comprometidos con los valores republicanos, fomentando la universalidad y la laicidad de las escuelas. Otro ejemplo tenemos en Francia después de la Revolución. Se estableció un sistema educativo nacional que eliminó el control eclesiástico, promoviendo la idea de formar ciudadanos activos y comprometidos. Continuamos con educación en España e hispanoamericana. En España, bajo el reinado de Carlos III, se disolvió la Compañía de Jesús, lo que permitió la creación de escuelas oficiales. Y en hispanoamericana se comenzó a separar la educación de la influencia estrictamente religiosa, promoviendo una educación más inclusiva. Un ejemplo de la educación en España es la expulsión de los jesuitas de España en 1967 por Carlos III. Esto abrió camino para que el Estado interviniera directamente en la educación, promoviendo la creación de escuelas públicas. En México, el virrey revivió las escuelas de primeras letras, donde se enseñaba a los niños de todas las clases sociales a leer y escribir, fomentando así un acceso más democrático a la educación. Ahora vamos a aprender sobre la pedagogía en el siglo XVIII. Principios pedagógicos. El siglo XVIII vio la consolidación de ideas pedagógicas centradas en el poder de la razón y el individualismo. Se promovió el naturalismo pedagógico, donde la educación debía respetar el desarrollo natural de los niños. Rousseau animaba a los niños que aprendieran haciendo preguntas y experimentando. Un ejemplo famoso es cuando Emilio aprende sobre la flotabilidad al observar que objetos flotan en un río. Pensadores influyentes. Juan Jacob Rousseau. Rousseau propuso que la educación debía basarse en el aprendizaje a través de la experiencia, respetando el desarrollo natural del niño. Rousseau creía que la educación debía adaptarse al desarrollo natural del niño, permitiendo que cada uno aprenda a su propio ritmo. Rousseau relataba cómo, en lugar de aprender a través de libros, Emilio aprendía sobre la naturaleza plantando y cuidando un jardín.
Johann Beisdow, fundador de la pedagogía filantrópica, promovió una educación activa y sin carácter convencional. Creía que la educación como una función del Estado centrada en el desarrollo intuitivo de los estudiantes. Johann estableció la escuela filantrópica en Alemania, donde los niños aprendían mediante actividades prácticas, juegos y experiencias directas. Los niños aprendían geografía no solo con mapas, sino también dibujando y moldeando el terreno local en barro. La Chalotais y Condorcet, defensores de la educación laica, abogaron por la gratitud y la universalidad de la enseñanza. Enfatizaban la importancia de formar ciudadanos racionales y críticos. Condorcet abogó por un sistema de educación universal y gratuito que promoviera el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades. Soñaba con una escuela donde los niños pudieran cuestionar y debatir, desarrollando un pensamiento crítico que los preparara para ser ciudadanos informados. Immanuel Kant. Kant integró la educación con la cultura, enfatizando la importancia de moralizar y civilizar a través del aprendizaje. Kant creía que la educación debía enseñar a los jóvenes no solo conocimientos académicos, sino también valores morales para formar individuos autónomos y responsables. Johann Heinrich Pestalozzi fue un pionero en la educación basada en la naturaleza y las experiencias vivenciales de los estudiantes. Aplicó su enfoque en la escuela Verdon, donde los estudiantes aprendían haciendo, sintiendo y pensando en un ambiente que integra corazón, mente y mano. Una de sus clases, Pestalozzi enseñó geometría usando bloques de madera, permitiendo que los estudiantes manipularan y visualizaran conceptos abstractos. En conclusión, el siglo XVIII fue un periodo de profunda transformación en la educación y la pedagogía, impulsado por el espíritu de la Ilustración. Durante este tiempo se promovió una visión más amplia de la educación como un derecho fundamental para todos, lo que llevó al desarrollo de sistemas educativos más inclusivos y accesibles. Muchas gracias por su atención.